algo importante. Bueno, de nuestra vista linda, ¿no? De la ciudad de Puno. Los que viven y radican acá en Puno, pues nos sentimos felices de ver la luna. Por ejemplo, mañana tengo que ir a ver la salida de la luna, que es maravilloso. Es un paisaje lindo. Las lesiones óseas, los tumores óseos, tenemos que ver desde este punto de vista. Este es un tumor, ¿de acuerdo? Es un tumor. Primero, importante, saber la edad del paciente, el sexo del paciente. Si la lesión es solitaria o es múltiple. ¿En qué parte, ¿no?, del cuerpo está ubicado? Específicamente, ¿en qué hueso? Porque hay tumores que tienen predilección por ciertos huesos y les encanta ciertos huesos. Ahora, además de saber qué hueso, hay que saber en qué parte de ese hueso. Si es en la epífisis, si es en la metáfisis, si en la diáfisis, ¿es central o es excéntrico? Imagínense. Y los tumores tienen predilección por esas ubicaciones. La morfología, el borde de ese tumor. Si destruye un hueso o no, ¿cómo es la destrucción? Si el periósteo tiene reacción o no. ¿Hay una reacción perióstica o no? ¿Hay tumoración de partes blandas? ¿Hay matriz celular? Todo ello hay que evaluar en un tumor óseo. ¿De acuerdo? Con esas características ya podemos ir pensando en qué tipo de tumor es. ¿De acuerdo? Y colocarle ya no solamente el nombre, sino también el apellido a ese tumor. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Es importante evaluar desde ese punto de vista. Ahora, los huesos se clasifican, digo, los tumores óseos se clasifican, pues, según el tejido de origen, según, no sé, dependiendo si producen tejido óseo, por ejemplo, benignos, malignos, ¿no? Si producen tejido cartilaginoso también puede ser benigno, puede ser maligno. Cuando son tumores de la médula ósea también tiene sus características. Cuando son lesiones pseudotumorales igual. Entonces, todo eso tiene importancia. La edad, los signos radiológicos de la lesión ósea. ¿La edad es importante? Sí es importante. ¿Por qué es importante la edad? Porque no es lo mismo hablar de tumores óseos primarios, por ejemplo, cuando aparecen desde 0 a 10 años. Cuando aparece de 0 a 10 años un tumor, hay que pensar en tumor de Ewing, ¿de acuerdo? Como primera posibilidad. Segunda posibilidad, osteocondroma. Tercera posibilidad, osteosarcoma. Cuando, según la edad, se presenta entre 10 a 20, 20 a 30 años, inclusive 30, 40 y 40 y 50, pensar como tumor óseo primario, osteosarcoma. Por eso los jóvenes que tienen 20, 25 años, un tumor que aparece cerca a la rodilla, hay que pensar en osteosarcoma. Y el osteosarcoma, que es un tumor maligno, tiene características para pensar en ese tumor. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Y evaluar si ese tumor óseo tiene esas características o no. Después de los 50 años, el mieloma. Y mayor de 80 años, el linfoma. No puedo yo, primera posibilidad, pensar en un linfoma de 0 a 10 años. Es difícil. O de 10 a 20 años pensar en linfoma. No, eso es más característico. No sé si está bien dicho eso, pero en mayores de 80 años. ¿De acuerdo? Y durante el primer año de vida, los tumores óseos malignos óseos son casi siempre, ¿no es cierto?, neuroblastomas. Porque en medicina no existe absoluto. Podemos equivocarnos. Puede haber una rareza, ¿no? Por eso, siempre hay que pensar en la mayoría de veces, ¿no? No en el 100% de los casos. Si yo les dijera que el tumor de Ewing se presenta como primera posibilidad, primer lugar
de 0 a 10 años, siempre estaría mintiendo, ¿no es cierto? Puede ser que sea el osteosarcoma. ¿Puede ser primero, se puede presentar como primera posición? Sí, ¿de acuerdo? Porque nada es absoluto. Pero esas posibilidades hay que saberlas, porque se han hecho estudios grandes donde sí nos dicen tales cosas. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿ya? Por eso es importante la edad. Y ahí obviamente hay lesiones blásticas que hemos dicho que son blancas y lesiones líticas, que son metástasis. ¿Qué lesiones son los que van a dar lesiones blásticas? O sea, lesiones blancas. Por ejemplo, la próstata en columna, la mama en columna, el pulmón, el intestino, van a dar lesiones blásticas. ¿Cuáles son las lesiones líticas? Las oscuras. Los riñones, por ejemplo, van a dar lesiones líticas. Busquen ustedes, a ver, metástasis de tumor renal en húmero. Van a poner así en su internet. A ver, en el que lo sabe todo, en el papá Google. Busquen, coloquen metástasis de tumor renal en húmero. Y van a ver que la lesión es lítica, es medio oscurita. ¿Por qué? Porque es un lugar frecuente. La tiroides puede tener también lesiones líticas, pulmón también. El único tumor que prácticamente nunca cursa con metástasis plástica es el cáncer de célula renal. Inclusive, miren, prácticamente nunca, dice, ¿no? O sea, en realidad puede haber alguna excepción, ¿cierto? Pero en la mayoría de veces yo voy a ver, he visto que el carcinoma de células renales va a dar metástasis líticas, oscuritas en húmero, ¿de acuerdo? Entonces, por esas lesiones yo puedo saber ya. Si digamos, yo tengo, alguien tiene un tumor renal, digamos, y le aparece una lesión en húmero, ¿qué es lo que hay que pensar primero? Pues metástasis, así de fácil, ¿no? No voy a pensar en osteosarcoma, no. Una metástasis. Por eso es importante la historia del paciente, la edad. Y obviamente hay que considerar factores como localización, topografía, región, situación, tamaño, carácter, su actividad, ¿no es cierto? Si infiltra o no infiltra, la reacción perióstica, compromiso de parte blanca, contenido. Toda la localización es importante. Miren, los primarios se producen o se dan más frecuentemente en extremidades y en la pelvis. ¿Y las metástasis dónde se dan? En huesos que tienen médula ósea roja, en costillas, en pelvis, vértebras, metáfisis, fémur, húmero, cráneo. Por ejemplo, los tumores, el cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Va a dar metástasis en columna. Y son metástasis generalmente plásticas, blancas. Busquen también cáncer de próstata con metástasis en columna, imágenes radiográficas, así ponen, y van a encontrar cómo son las lesiones plásticas, blancas en columna. Y cuando afecta toda la columna, ese paciente ya no puede ni caminar. Y esos pacientes caminan despacio, arrastrando sus piecitos, ¿no? En la calle están. Es que tienen metástasis, ya no pueden andar bien. Entonces, también tiene, miren, para describir la localización de las lesiones. ¿En qué parte está? Si es yuxtaarticular acá, si es intraarticular acá, subcondral debajo, ¿no es cierto? Y obviamente intramedular, yuxtacortical, intracortical o cortical y subperióstico. O sea, los tumores pueden ubicarse en todas esas posiciones, según la lesión que existe. ¿De acuerdo? Según la localización transversal al hueso, también los tumores que son centrales y los tumores que son excéntricos. Por ejemplo, el tumor de células gigantes, bien difícil que ustedes lo vean en la parte central. Por ejemplo, el quiste óseo aneurismático, bien difícil que lo vean ustedes en la parte central. El encondroma, difícil que lo encuentren pegado a la cortical. La displasia fibrosa, igual, puede estar, pero rara, ¿no? Entonces, los tumores ya tienen ya su ubicación, les encanta. ¿Por qué creen que les encanta? Por su forma de presentación, por sus características, por su matriz celular. Y al final, pues porque les gusta, pues, ¿no? Así es, ¿de acuerdo? Miren cómo son los tumores óseos. Miren, esto es central, a nivel cortical. ¿Esto qué es?
una lesión también maligna. ¿Dónde lo ubicaríamos a esta? Acá, ¿no es cierto? A nivel excéntrico. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas lesiones ya tienen ya. Ahora, en relación a la longitud del hueso, tumores que están en la epífisis, tumores que están en la metáfisis, tumores que están en la diáfisis. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas características ustedes tienen que memorizar. Cuando van a ser oncólogos, tienen que memorizar. Si van a hacer oncología en el INEM, tienen que saber. Porque todo es en función a anatomía. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Miren, por ejemplo, en la epífisis, condroblastomas y osteosarcomas. ¿De acuerdo? En la metáfisis, el osteoblastoma, y obviamente en la diáfisis está pues el defecto cortical fibroso, el osteoma osteoide, etcétera. ¿No? El osteocondroma, miren dónde está en la metáfisis, es como un cachito. El fibrosarcoma, ¿dónde está? En la metáfisis. Tumor de células gigantes en la epífisis. Son ubicaciones ya. Si ustedes van a encontrar o van a leer cada uno de esos tumores, van a entender por qué esa ubicación. ¿Listo? Y el tamaño también que mencionó vuestras compañeras es importante. ¿Listo? Y la actividad o velocidad de crecimiento también, ¿de acuerdo? Y las delimitaciones de los márgenes también, ¿no? Porque tiene un patrón geográfico, apolillado, permeativo, todo eso. ¿Es importante que sepan todo eso? Obviamente que sí. Mientras más conozcan ustedes, mejor. Nadie les va a meter cuento, ¿no? Como se dice vulgarmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo van a leer todos ustedes hasta, ¿de acuerdo? Patrón permeativo. ¿Listo? Muy bien. Y eso es pues cuando tenemos algún tipo de lesión. Miren, delimitación, reacción perióstica, cuando es sólida, delgada, ondulante, densa, elíptica, interrumpidas, lamelar, espiculada, paralela, como erizados, complejas, rayos de sol, triángulo de Koopman, malignidad, contrafuerte, benignidad. Y las lesiones, miren, interrumpida, perpendicular, sol naciente, malignidad, perpendicular, aterciopelada, malignidad, laminada en capas de cebolla, malignidad, triángulo de Koopman, malignidad. O sea, todos los que tengan estas características a nivel de la cortical, o perióstica, perdón, son malignos. Mientras por este lado, protrusión sólida, benigno, sólida longitudinal, benigno, sólida ondulante, benigno. ¿Se dan cuenta? Por esas características en la cortical y en periósteo, uno puede saber si un tumor es benigno o maligno. Imagínense. Qué bonito, ¿no? Y ahí ven todas las lesiones que aparecen en el hueso. Y las lesiones. Por ejemplo, yo veo esto en capas de cebolla, así, engrosado, que es diferente a esta zona. ¿Significa que es maligno? Claro que es maligno. Este de acá que está rompiendo acá también. Benigno o maligno, maligno. Esto que es el triángulo de Koopman, como un triángulo. Benigno o maligno, maligno. Si yo veo esta imagen en un hueso y digo, esto es maligno. Pero ¿cómo yo sé? Te van a preguntar, ¿cómo sabes? Es que es un triángulo de Koopman. ¿Y cómo sabes que es triángulo de Koopman? Porque es una lesión que aparece como reacción perióstica, de esa forma, como un triángulo. ¿Por qué? Porque es un tumor maligno. Listo. ¿Ya está? Rayos de sol, también es maligno. ¿Cómo sabes? Porque son rayos de sol. ¿Quién te ha enseñado? Bueno, allá dirán, ¿por qué no? Miren, entonces son tumores malignos, típico de osteosarcoma. ¿Listo? Tiene compromiso de partes blandas, malignidad. Contenido matriz tumoral, dependiendo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, terminamos hasta antes de lesiones óseas líticas benignas. Si no les he pasado todavía las diapos, las voy a subir ahora mismo para que vayan leyendo, entiendan más o menos cómo es, y pues revisen en internet cómo es que estas lesiones también son importantes para nosotros, para entenderlos, ¿de acuerdo? Luego de esta vamos a pasar a lo que son
fracturas, luxaciones y luego con rayos X de tórax. ¿De acuerdo? Y así vamos a ir avanzando. ¿Alguna pregunta? No se asusten con tumores óseos. ¿De acuerdo? No es cosa del otro mundo. De que no lo han visto, no lo han leído, va a ser un poco complicado. Porque eso se hace pues en patología especial. Y pues van a entender luego. ¿Ya? Pero radiográficamente tiene muchos signos que nos pueden ayudar a decir qué tipo de lesión tumoral es. ¿De acuerdo? Quizás tumores óseos sea más complicado que fracturas y luxaciones, porque fracturas todo el mundo conoce cómo es, ¿no? Solamente hay que saber en fracturas las clasificaciones, nada más. Lo demás sencillo. Si imagínense que esta parte es un mundo de la radiografía, de los rayos X, nada más rayos X estamos hablando, no estamos hablando de resonancia, ¿no? Imagínense el resto, ¿no? Rayos X de tórax es otro mundo, es lindo también, y de abdomen también. Entonces, todo ello es amplio, y vamos a ir tocándolo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y pues vamos a ir a ver. ¿Listo? Y las imágenes que vamos a tocar con rayos X de tórax y todo eso, vamos a ver también. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta?